Entonces, empecé a grabar. Empezó. Listo. Entonces, bueno, ¿cuál es el origen de las artes, de las prácticas artísticas? Yo creo, pues yo vi arquetipos, que es la materia que antes dictaba Fabio, el profesor. Entonces, pues él nos hablaba que más o menos todo empezó con las pinturas rupestres y yo creo que, pues eso sí fue un punto clave porque fue el momento en el que los seres humanos como que empezamos a abstraer la realidad que nos rodeaba y a plasmarla como de otras formas, ya sea en dibujitos en las paredes o incluso haciendo música como con instrumentos musicales súper como básicos. O no sé, sí, yo creo que fue en ese momento en el que los seres humanos como que nos logramos separar mentalmente y empezar a ser conscientes de que existimos en una realidad, no sé. Yo, sí, o sea, yo no vi nada de eso, ¿no? Pero yo llegaría a suponer que o sea, inmediatamente hubo el hombre, tuvieron o sea, a uno le nace, ¿sí? Como que le nace, así sea como para tener en cuenta ciertas cosas o para no olvidar en dónde tenían sus cuevas, no sé. Y no sé, como contar historias y así, sobre todo. Y pues ya musicalmente yo creería que con ruiditos, ¿no? Como los animales, pero son personas. Sí, en el caso de la música también es difícil porque pues, o sea, yo pensaría que pues tenemos como evidencias de instrumentos y eso, pero realmente cómo empezaron estas cosas es difícil saber a partir de la evidencia material, ¿no? Porque hay cosas que ya pues no se sabe. Y venía pensando que tal vez para que exista este tipo de expresión artística es necesario, pues primero una relación con la naturaleza, pero también una relación con otras personas, como un sentido de comunidad en el que aparezca el significado, porque todas estas cosas pues tienen un significado en un contexto, y sin ese contexto pues no tendría tanto sentido hacer. Claro, sí, y es que pues el arte, entre comillas, en un comienzo se utilizaba para comunicar cosas, ¿no? Por ejemplo, las pinturas rupestres era para como, no sé, hablar de los animales que habían, incluso los rituales, y la música también, mucha música empezó haciendo como, o sea, contando historias. Entonces, sí, yo creo que empezó como una forma de comunicación y yo creo que siempre ha sido una forma de comunicación, ¿no? El arte, una forma de expresar los sentimientos, las ideas, lo que uno ve, lo que uno escucha. Sí, yo creería que al principio pudo haber nacido como una necesidad de comunicación, de ubicarse, pero después yo creería que evolucionó como al entretenimiento, como al estar en grupos y poder, no sé, divertirse, pues. Y me acuerdo en una clase hace muchos años, no sé, se me quedó que los tambores que conocemos ahorita antes eran como cajas en las que guardaban carne para que se conservara y la tapaban con eso y luego descubrieron que hacía ruiditos. Ok, Claro, son, qué son también curioso. como descubrimientos accidentales por ratos y es como ir acumulando ese conocimiento y pasándolo por generaciones y se forma como ese acervo cultural, las cosas que, pues el conocimiento de la comunidad, ¿no? Claro, sí. Ahora también, pues, o sea, ya lo digo más como desde mi carrera, como que he visto que la noción del arte, primero es difícil definirlo, pero también la noción del arte como entretenimiento es algo muy reciente, entonces, o pues eso pensamos, ¿no? Entonces también es mirar que todas estas formas, estos objetos tenían como una razón de ser más allá de, no sé, del aburrimiento tal vez, aunque pues no podemos estar seguros, pero pues yo no creo que en esa época hubiera tanto aburrimiento porque pues era todo el rato sobreviviendo. Es ahora que pues tenemos estos conceptos.
No, sí, claro. Y de hecho, nos podríamos poner a pensar como nosotros mismos en qué momento de chiquitos empezamos a hacer arte, como en qué momento empezamos a dibujar o a cantar y por qué razón empezamos a hacer eso. Yo no me acuerdo, pero pues sí, algo interesante que veíamos en arquetipos era que uno de chiquito siempre dibuja como una casa y un arbolito. O florecitas, Sí, sí. entonces es como una abstracción de la realidad, como de lo que uno ve. Creo que ahora, pues ahora en la actualidad es algo que ya es parte de uno, o sea, que no se puede separar, porque está en todas partes y, o sea, es imposible evitarlo. Claro, sí. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Entonces,